Dicho que establecía, según la lectura de Mónica Gay, dos grandes analogías entre dos claves que nos permiten un poco leer no solamente temáticamente el poema, sino prestar la atención también a cómo esa tematización de estas dos analogías impactan en la propia estructura narrativa, ¿sí? ¿Alguien se acuerda un poco de qué habíamos charlado o cómo eran estas dos analogías, así grosso modo, digamos, de qué se podía establecer? Lo del macrocosmos y el microcosmos. Muy bien, muy bien. Esa es una, lo del macrocosmos y el microcosmos. Muy bien. ¿Por qué esto sería relevante? Bueno, porque de alguna manera es una suerte de principio constituyente narrativo de todo el poema lucreciano, ¿no? En el sentido de que siempre los principios generales de ese macrocosmos que se muestran en algún punto también se muestran en ese microcosmos, ¿sí? Y en este caso, como nosotros tenemos una fito y una zoogonía, es decir, el origen de las plantas y de los animales, lo que hace Lucrecio es como una suerte de pequeño ejemplo, ¿sí?, de cómo esos principios generales del macrocosmos impactan en estos casos particulares, ¿sí? Habíamos dicho también, teniendo en cuenta esta idea, ¿sí?, la idea de la relación entre el macro y el microcosmos, que había dos grandes, digamos así, relaciones lógicas en el poema. Por un lado, la consecutividad de causa-efecto, ¿sí? Habíamos visto algunos de estas conjunciones causales o de estos modalizadores que nos van dando pautas acerca de que todo lo que sucede en el poema lucreciano es explicado en este pasaje a partir de una concatenación de efectos y causas, ¿sí? Eso ayuda también a lo que habíamos comentado, que es darle un viso de objetivismo a este poema, ¿sí?, frente a las otras explicaciones que dan otras teorías alternativas acerca del origen de plantas y animales, pero también en contraste con el pasaje que habíamos visto con Lilly, ¿no?, en el que se recurría quizás a otras técnicas y otros procedimientos como para mostrar estos principios cosmogónicos, ¿sí?, como era, por ejemplo, la pantomima, la idea de la puesta en escena, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una estructura textual que está mucho más cercana de la literatura científica, ¿sí?, que, como bien señaló Lili el otro día, no debemos olvidar que en Roma tiene una larga tradición y Lucrecio sería uno de estos, digámoslo así, primeros científicos que trabaja a nivel textual con esta estructura científica, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Historia Natural y de Plinio el Viejo, también durante la época Flavia y, digamos, en la época imperial aparecen textos que están tendientes a lo científico, un poco más tarde también. Tenemos una historia animal de Claudio Aviano, que yo no la tomé específicamente porque no tiene muchos puntos de contacto, pero sí... Y todos estos se dan en época imperial. Exactamente, son todos de época imperial. De hecho, Claudio Aviano es bastante más tardío, de fines del siglo III. Mira, ya es un tardío. Claro. De hecho, o sea, su fuente principal es Plinio, que es como el gran, digamos, la gran enciclopedia del mundo imperial romano. Natural es historia, ¿sí? Natural es historia de Plinio el Viejo. Un texto muy lindo para trabajar porque hace una, digamos, una progresión exhaustiva, pero sí hay algunos puntos de contacto más que nada en el estilo de cómo plantear este discurso científico, ¿no? Que en el caso lucreciano nosotros vemos que tiene una estructura absolutamente lógica. Plantea, ¿sí?, el origen a partir de esa observación, después va por ejemplos puntuales, como son, por ejemplo, las plumas de los animales que están en el aire, también los pelos de los animales que están en la tierra. Va particularizando también los distintos momentos en los que se engendran o surgen estos seres y quién es la gran interventora o quién es la gran, digamos, protagonista en esta parte del pasaje, que es la engendradora, lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, que está ahí destacado en rojo, que es Noah Tellus, ¿sí? Es interesante porque habíamos comentado que Tellus tiene un campo semántico, si bien se refiere a la Tierra, tiene un campo semántico un poco más amplio que la palabra Terra, que también va a aparecer, ¿sí? De hecho, ya la habíamos visto, pero aparece, digamos, en los distintos pasajes nombrada específicamente. Tellus habíamos dicho que tiene una connotación mucho más primigenia, es una de las diosas itálicas más antiguas que hay, de las divinidades itálicas, en este caso es la Mater Tellus, la Madre Tierra, y tiene también un sentido poético, es decir, pertenece a un registro ritual, un registro poético, y es muy interesante
¿Por qué? Porque a través de esta palabra Lucrecio va a construir una personificación de esta madre tierra como si fuera una mujer, que va gestando a sus hijos, ¿sí? Los va pariendo y los va alimentando a lo largo del pasado. De hecho, nosotros no llegamos a verlo porque está más adelante, ¿sí? Pero si no recuerdo mal, a partir del verso 8:37, aparece, por ejemplo, una escena donde claramente se pone en juego esta labor nutricia de la madre tierra, o sea, la madre como amamantando a sus hijos, ¿sí? Está todo en juego con la leche, la savia, los líquidos que van alimentando a estas nuevas generaciones, y eso es lo interesante, de cosas mortales, de seres mortales, ¿sí? Que habíamos visto que era un pasaje un poco controvertido en cuanto al alcance de su traducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros, con Lili y el equipo de amigos que tradujimos esto, decidimos en este verso traducirlo como las generaciones, de cosas mortales. Pero vamos a ver que mortalidad sacra aparece nuevamente, ¿sí? en pasajes subsiguientes, y ahí hay una gran discusión de si se refiere específicamente a los hombres, haciendo una distinción de los animales terrestres que ya nombró, o si nuevamente incluye a todas las cosas mortales. Tengamos en cuenta también esto que había comentado Lili con mucha lucidez, que es que básicamente en el poema lucreciano o en el sistema de la creación lucreciana, todo tiene un fin. Claro. ¿Sí? Es un ciclo, ¿sí? Pero no hay nada eterno o imperecedero, sino que nosotros estamos viendo acá que todo esto se renueva y se regenera. ¿Sí? Pensemos que cuando decimos todo, estamos incluyendo el alma. Exactamente. ¿No? El libro tercero es un libro clave en este sentido, donde se produce esa tripartición que es tan difícil, muy difícil en cuanto a la traducción, que es mens animus anima. Mens animus anima, ¿no? Donde evidentemente el sistema epicúreo establece una distinción muy clara, ¿no? No piensa mens en la mente, pero ¿qué quiere decir en este sistema mens o mente? ¿No? Y que la diferencia entre lo que es el animus y el anima, que uno medio como que todo lo pone bajo las... Consideramos que todos estos son sinónimos, ¿no? Cuando en definitiva no lo son. No lo son. Y todo es mortal. Todo es perecedero. Por eso, ¿qué quiere decir con esta...? Bueno, uno piensa que evidentemente cuando habla de Saikla, habla de lo que está sometido al tiempo, ¿no? Y uno piensa... Imagínense que cuando él en el libro tercero habla de la sutileza del ánima y hace la diferencia de los tipos de átomos, ¿no? Y de la materia resultante a partir de la unión de los átomos que dan en consecuencia el ánima o el ánimos, bueno, no sé si uno podría ponerlo, también están sometidos al tiempo, ¿no? No sé si podemos pensar eso dentro de los áreas. Sí. Es muy interesante también pensarlo desde este punto de vista, o viendo que de alguna manera los problemas a veces semánticos o de desambiguación de términos en realidad son problemas para nosotros, ¿no? Porque claramente uno cuando lee el texto lucreciano, que de hecho nosotros en los 5 o 6 años de trabajo que estuvimos sobre esto, nos pasó muchas veces ver la enorme polisemia que tienen estos términos. Y de hecho habíamos comentado un poquito acerca de un término que aparece en este verso, ¿no? Que es ratio, ¿sí? Habíamos comentado también que ratio aparece muchas veces en el poema lucreciano, ¿sí? No tiene siempre el mismo sentido, pero sí, de alguna forma, está un poco la idea del medio, en el sentido de una suerte de camino, un procedimiento. ¿Sí? Lo interesante de ratio es que siempre está, por lo menos en nuestra traducción nos hemos dado cuenta de que siempre está ligado a grandes procesos. O sea, hay una idea, por ejemplo, de ratio cuando Lucrecio utiliza esta palabra para nombrar, por ejemplo, las órbitas, es decir, los círculos que describen los planetas. ¿Sí?
Nosotros tradujimos ratio de 7 u 8 maneras diferentes a lo largo del poema, porque claramente no nos da a nuestro entender como lectores del siglo XXI y en español no podemos reproducir la polisemia que La tiene. palabra razón, por ejemplo, ¿no? Uno piensa ratio es razón, pero... Sí, incluso no me acuerdo quién había hablado un La poco de proporción. matemática, Claro, ¿no? se había preguntado acerca de la proporción. Bueno, ratio si uno va a Lowell o va a Fiot, aparece con un sentido de proporción, ¿no? Pero claramente no es el sentido ratio, por lo menos que nosotros nos podemos encontrar normalmente en textos más retóricos, caso Cicerón, ¿sí? Donde ella tiene otro sentido. Lo interesante de este verso que habíamos explicado era que después vamos a brevemente a nombrar algunas cositas, a reponer algunas cositas sobre todo de métrica y de homofonía, de algunos recursos que acá aparecen casi a la vista, es esta concatenación de términos que habíamos señalado. ¿Sí? Por un lado, la idea de que las cosas, ¿sí?, que se producen, la generación de cosas mortales, surgen muchas, ¿sí?, de muchos modos, ¿sí?, multimodis, por diversos medios. ¿Sí? La ratio es de alguna manera varia, o sea, es diversa. Esto también es interesante ¿por qué? Porque a partir de principios reducidos y básicos, como habíamos visto antes, eso también genera una multiplicidad. Y vamos a ver a lo largo del pasaje que la Tierra, y acá entra la segunda analogía que planteaba Mónica Gale, que no era del tipo macro, micro a nivel espacial y causal, sino que era de tipo ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? ¿Qué otra gran analogía teníamos que tener un poco en cuenta como para interpretar este pasaje? Muy bien, la temporal, ¿sí? La idea de que el pasado impacta en el presente y tiene efecto en el presente. Estamos siempre en un plano bastante procesual, hay procesos acá que se van dando, ¿sí? Y lo interesante es eso, cómo la misma Mater Tellus también va pasando por ese proceso temporal y Lucrecio contrasta todo el tiempo cómo era el estado anterior y cómo es el estado presente, ¿sí? Bien. Bueno, después habíamos señalado una cosita muy interesante que eran este pasaje que se puede interpretar como una unidad, ¿sí? Que de hecho desde el punto de vista sintáctico lo es, porque esta coordinación negativa está uniendo los dos versos. Habíamos comentado, ¿sí?, esta idea de la refutación de una teoría que Lucrecio hace en estos dos versos, ¿sí? Nuevamente tenemos el conector causal NAM, ¿sí?, después de haber dado todos sus ejemplos. Y dice Lucrecio que ni los animales pueden haber caído del cielo, ni las especies terrestres haber salido de las lagunas salones, ¿sí? También señalamos que por primera vez tenemos el elemento agua en todo este pasaje. Hasta el momento Lucrecio habló de los elementos primordiales, de los elementos básicos, y el aire, la tierra y el fuego. Acá aparece el agua, y lo interesante es que Lucrecio critica, ¿sí?, la idea de que los animales son algo así como portentos celestiales que ya caen armados, ¿sí? Y también critica la idea de que las especies terrestres primero tienen un desarrollo acuático y salen hacia la Tierra con ese desarrollo ya completado, ¿sí? Esta teoría habíamos dicho que era, lo habíamos comentado, que era lo que creían los estoicos, y acá Lucrecio se está pegando directamente a la formulación teórica de los estoicos. Planteándolo en términos, ¿sí?, que habíamos repuesto un poco el comentario de la lectura de Munro, en términos de un adivinaton, es decir, de una maravilla que aparece en el texto lucreciano, que Lucrecio descarta, siguiendo su razonamiento de corte más científico, ¿no? Esto no tendría lógica, ¿sí? Y también es muy interesante lo que había comentado Lili, que también acá se ve un poco la idea de una especie de hierogamia entre el cielo y la tierra, que sería efectivamente ese principio que empieza a poner en movimiento esto. En este caso, Lucrecio descarta el agua. Se dan muchas cosmogonías, sí, ¿no? Hay sí, muchísimas cosmogonías, esta idea del contacto entre el cielo y la tierra como si fuera lo masculino y lo femenino que entra en contacto, y en función de eso fecunda, y a partir de ahí comienzan a darse las distintas especies. Eso tiene una nueva consideración a la hora de realizar un sinnúmero de cosmogonías, ¿no es cierto? Donde el elemento acuático cumple un rol fundamental en muchas de ellas. Sí, sí, muchas de ellas sí. Y el éter junto con
con el agua. Que de hecho el éter va a aparecer en el pasaje que vamos a analizar. Creo que sí. Sí, sin problema. Bien. Bueno, y lo interesante también a nivel un poco más de la construcción del pasaje, habíamos visto. ¿Sí? A las 6 cortamos. Sí. Habíamos visto que Lucrecio, luego de descartar esta posibilidad teórica, ¿sí?, arma una suerte de sentencia, un pasaje que resume un poco todo lo que había explicado. Y eso tenía también dentro del texto un sentido didáctico, porque no nos olvidemos que Lucrecio está haciendo en algún punto un texto argumentativo, pero también está haciendo una exposición, ¿sí? Entonces, esta sentencia, terra sit, terra quonem sum cuncta creata, resume un poco la idea. Pensemos en la variatio de los dos términos, terra, con a breve y con a larga, ¿sí?, en nominativo y en ablativo, ¿sí?, poniendo la tierra como agente, pero también como origen de todo lo que sucede, la posición central de la conjunción causal quoniam, ¿sí?, y también la idea de cuncta, es decir, de todo ese conjunto cerrado de cosas, ¿sí? Era interesante también que habíamos señalado la idea de que esta madre, de esta tierra, perdón, tiene, a causa del mérito, es decir, de todo ese camino, tiene asignado el nombre de madre, el nombre materno. Esto va a volver a aparecer, ¿sí?, en el poema. Bien, y habíamos llegado un poquito más adelante, hasta acá, ¿sí?, hasta Ibribus et cálidos sois completa uno. ¿Sí? Bueno, acá es como que hace una suerte de corte temporal, si ustedes lo ven. ¿Dónde aparece ese corte temporal? En el nunc. Muy bien, en el nunc, ¿sí? Piensen también en los tiempos verbales, que son todos perfectos, ¿sí?, o tiempos de pasado, y acá va a insertar un nunc. Y lo interesante es este verbo, ¿sí?, existo, que podemos separar un preverbio. ¿Cuál sería el preverbio? Es, muy bien, ¿sí? La idea de un origen, ¿sí?, como si esto saliera desde abajo, sería un movimiento desde abajo, ¿sí? Y la idea de que ahora las tierras son múltiples. Acá ya perdió la personificación de Mater Tellus en el presente, sino que ahora aparece este terris múltiple que lo podemos llegar a interpretar incluso como algo mucho más indefinido en el uso del plural, ¿sí? Y vamos a ver que hay anclajes del tipo temporal a través de estos conectores, de estos adverbios de tiempo, así como lo hubo del tipo causal, con nam, quoniam, ¿sí? Eso es muy interesante, ir haciendo como ese mapa semántico de cómo Lucrecio va armando su argumentación, ¿sí? Y habíamos también comentado que en esta, creo que alguno de ustedes, no sé si fue Germán o Nicolás, había comentado que aparecían en este verso, ¿sí?, todos los elementos primordiales, ¿sí? Está el guapo, el aire, ¿sí?, también está el sol, el fuego, ¿sí?, están las lluvias y por supuesto están las tierras, ¿sí? Bien. Hasta el momento alguna consulta que tengan, algo que los haya entendido, revisaron quizás por ahí la métrica la habíamos hecho completa. La habíamos hecho completa ¿sí? acá. Sí. La sintaxis. Es bueno siempre que uno después de que haga esto revise la métrica de la sintaxis, porque por ahí se queda con algo colgado. Pensemos que esto también es práctica de lengua, así que viene bien, ¿sí? ¿No? No creo que todo Así que no. Está bien. Bueno. Y acá está, este es este. Sí. Wow. Acá tenemos algo que es tipo. No, o sea, en algún punto nos lleva a cosas que habíamos charlado mucho. Ahí tenemos ese famoso quo minus, ¿no? Quo minus et minum, que es magnífico. Quo minus et minum sí. Bien. Fíjense, si nosotros vamos directamente a la semántica de esta palabra, ¿sí?, pensemos en el hecho de minum. ¿Qué implicaría? ¿Con qué parte del pasaje anterior que nosotros vimos estaría relacionado? Minum, por lo menos semánticamente, ¿sí?, de los versos anteriores. No tienen que ir muy atrás, digamos. Simplemente yendo un poquito más. ¿Sabe lo que significa minus aún? Maravilloso. Tenemos la misma raíz, tenemos el verbo miror, ¿no es cierto? De donde viene nuestro admiror, ¿no? Nuestro admirar, ¿sí?
Y aunque ustedes no lo crean, de ese virus aún viene miraculum. Ahí está. Bueno, es interesante entonces, pensando en esa semántica de mirum, ¿sí?, que coloque quo, ¿sí? Y nosotros lo tradujimos con un sentido causal. Sí. ¿Sí? En el sentido de que ahora viene otra causa, ¿sí?, que va a relacionar la situación de Adionaton que tenía la teoría de los estoicos frente a lo que él plantea. Esto es interesante, cómo él opera realmente como un científico porque contrasta distintas teorías, refuta las ajenas que no le cierran, que no entran dentro de su explicación lógica, y va a reforzar a través de argumentos totalmente lógicos su propia posición. ¿Sí? Cuando nosotros explicamos esto, yo me quedé con que me miraban con cara de asombro, Sí. atendiendo a este libro que tenemos, una Adionaton, que yo les dije, es interesante pensar que ese quo minus también puede ser como una suerte de nexus, Sí. de una conjunción que es quo minus. Y yo les dije que esa conjunción quo minus introduce una proposición sustantiva. Y me quedaron ahí como diciendo que nadie me pregunte de qué proposición sustantiva es. Ese tipo de conjunción, quo minus, introduce una sustantiva junto con en un determinado contexto, en un contexto sumamente preciso, en un contexto verbal, que es específicamente los verbos de duda. Es non dubito quin o non dubito quo minus. Quiere decir que ya de por sí, este quo minus, en mesis o non mesis, introduce cierta dubitación, ¿no? Entonces estamos como en un campo semántico de lo dudoso. Incluso tenemos otra conjunción que refuerza ese carácter. Exactamente. Sí. Fíjense que en ese anterior pasaje también aparecía sí, y lo que dijimos que ese sí puede introducir una proposición sustantiva, condicional sustantiva, que es lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, también cómo a partir de las relaciones lógicas, sintácticas, él va realmente operando para que uno vaya siguiendo su teoría, ¿sí? No nos va obligando, pero sí nos va induciendo a pensar que claramente él está como en un punto de vista mucho más racional, o por lo menos es más sistemática su teoría que la que planteó antes. Y en relación con eso, yo busqué un poco la etimología, digamos, en realidad no la etimología, sino la semántica en el Logos de Mirari, ¿sí? Y esta palabra tiene una idea también de duda, pero en sentido de ignorancia, ¿sí? Y los comentarios que hacen tanto Mónica del libro quinto como Munro apuntan un poco a eso, ¿sí? A que esta palabra milu se puede interpretar como un signo de ignorancia de los otros frente a la propia teoría de Lucrecio, ¿sí? Lo que dicen es que es una palabra clave en el libro 5 y 6, aparece bastante, como recién lo señaló Lili, ¿sí? Y plantea un poco, por contraste, la idea lucreciana de que toda la naturaleza está sujeta a la razón, ¿sí? O sea, no hay una explicación de corte maravillosa para lo que pasa en la naturaleza, sino que efectivamente esto está sujeto a la razón. Y lo que uno debería hacer es ir separando todas estas teorías que no plantean específicamente eso, ¿sí? Perdón, me quedé con lo de cominus. Es dos palabras que significan, o sea, están separadas, son cosas distintas y están Claro, Claro. es cuando uno se encuentra con quo minus en un contexto específico de, como esto que yo acabo de decir, non dubito quo minus, vos tenés que traducir por qué. Sí, sí. Claro. En castellano Sí. no tenemos Sí, el matiz, digamos. este matiz, estas posibilidades que nos permite el latín, porque quin también puede aparecer en otro contexto, Sí. no como una conjunción subordinante sustantiva, sino que te puede aparecer con ese carácter adverbial que también tiene, ¿no es cierto? O que pudo tener y que conserva. Entonces, no tenemos otra posibilidad en castellano, no podemos matizarlo.
Pero sí tenemos que entender que los contextos en latín están claramente determinados. Para establecer la duda, para establecer algo que no es asertivo, te podés encontrar con estas variantes. Y aparte de esta idea, non dubito quino, non dubito quominus, esta idea de no dudo de qué, nosotros decimos, no dudo de esto, ¿no? Y acá también de alguna forma, en el anterior pasaje yo les había puesto un no entre paréntesis, por lo cual no sería menos asombroso si naciera, ¿no? Como que uno tuviera que agregar una especie de no a todo esto. Pero la conjunción subordinante quominus no se puede escribir separada. No. Es por palabra. No. Pero uno podría pensar de dónde viene esa conjunción, ¿no? Donde vos te encontrás con esta suerte de Messi también, ¿no? Sí, tal cual. Y también otra cosa interesante que yo les coloqué una notita, ¿sí? La nota 6, es que Lucrecio le quita el carácter maravilloso, como habíamos mencionado recién, al proceso de desarrollo, me faltó ahí la exposición, de variados seres, a partir de la tierra y el éter. Que el éter es el elemento que van a nombrar en el verso que sigue, que es muy importante junto con la tierra en todos estos principios cosmónicos. En este sentido se contrapone el sentido de la Trunatón y le otorga la teoría estoica, ¿sí? Estosia puse, del origen celeste de los animales, tal como lo expresa el verso 794 que ya vimos, ¿sí? Y acá es interesante, me resultó interesante por lo que dice Campbell, ¿sí? Que considera que este verso en especial, ese sintagma, minus es minus, es una corrección a Empédocles. Recuerdan que Empédocles es importante en este pasaje que estamos viendo, como que habíamos charlado un poco de ¿Se acuerdan que lo que caracteriza la filosofía de Empédocles? Él es el que discrimina y pone en funcionamiento para pensar que toda la naturaleza está atravesada, por así decirlo, regida por los 4 elementos. La teoría de Empédocles es la de los 4 elementos. Por eso, bueno, la obra de Empédocles también es un perificio. También acerca de la naturaleza, que se convierte ya de por sí, es un tema, ya que podés hablar de un perificios, en la historia de la filosofía. Y habíamos dicho que era si no la fuente más importante, según todos los comentaristas, de este pasaje, de la sogonía. ¿Por qué? Porque Epicuro, por lo menos, por lo que sabemos, lo que tenemos en los fragmentos, y también incluso el propio análisis de la obra lucreciana, no da a entender que Epicuro hubiese hablado demasiado acerca de esto, o Lucrecio lo hubiese seguido en este caso particular. Y es interesante a nivel de la fuente porque acá lo está corrigiendo. Es decir, Lucrecio hace una selección también, un recorte de su fuente, y no solamente de su fuente, sino que se compromete con la teoría empedoclea, por más que la siga en algún punto acá, y la corrige, la completa, ¿sí? Entonces pensemos también toda esta operación que hacen también los autores de la antigüedad sobre sus fuentes previas, y también pensando que Lucrecio es romano y está tomando fuentes griegas, o sea que hay una distancia, aunque mínima, cultural entre los dos, y tiene que hacer un trabajo extra, ¿sí? Que bueno, con Lili lo habíamos trabajado y otros compañeros en un artículo. Hay un artículo que está sobre la traducción. Sobre la traducción que está en Novateus. En Novateus, sí. Así que bueno. Y trabajamos algunos pasajes específicos. Bueno, vamos a hacer ahora la parte más quizás molesta, entre comillas, aunque para mí es la más divertida, que es la métrica, ¿sí? Claro. ¿Quién se anima a hacer la métrica? Acá tenemos. Sí. Está buenísimo. Sobre todo el verso que sigue tiene sus cositas. ¿Alguien se anima? El de arriba. El de arriba, pero también, Tiene, sí. ¿Qué pasa Sí. con ese de arriba? Quominus est, mirum situm, sunt plurator. Muy bien. Muy bien, genial. Pero ¿dónde pondríamos la cesura, no? Mirum. Mirum. Claro, que ahí es donde termina, como ustedes pueden ver, el predicado. Porque esto sería el predicado. Esto es, si me escuchara el profesor Bacaro, que esto sería, vieron que yo siempre
combato mucho la cuestión del uso del potencial. El potencial hay que utilizarlo cuando uno está estableciendo algún tipo de eventualidad de condición. Me acuerdo que Bacaro, no use el potencial, use el indicativo, te decía. Entonces, ahí termina precisamente el predicado y luego lo que tenemos ahí es esa sustantiva condicional, ¿no es cierto? También pensemos en esto, ¿no? Como la misma cesura nos está limitando las estructuras. Sí, nos está limitando las estructuras. Bien. A partir de las alteraciones que podemos ver, ¿no? Que son fantásticas, ¿eh? Seguimos todavía en el campo de estas aliteraciones nasales que habíamos visto más arriba, ¿sí? Nasales, muchas dentales, las U's, ¿sí? Es muy, muy lindo el trabajo y también la posición de las aliteraciones, porque si nosotros subimos nos vamos a dar cuenta de que por lo general están bastante cerca los grupos de aliteraciones, ¿sí? Eso también está bueno quizás pensarlo desde el punto de vista estilístico, ¿no? Sí. Y nuevamente desde el punto de vista semántico, fíjense que cierra, focaliza al final del verso, que no es extraño para hacer latín clásico, ¿no? El elemento verbal en posición final, pero no deja de llamar la atención que continúa con esa serie de elementos verbales que se refieren al origen, al nacimiento, ¿sí? Que es este verbo, ¿cuál sería? ¿Cuál les parece? Lo vimos. Que lo había parecido. ¿Se acuerdan? ¿Es un corto? Corio. No se olviden. Bien. Vamos a hacer ahora la métrica de este verso, ¿sí? Que a mí me costó Está buenísimo. un Perú, digamos. Sí, porque ahí hay una cosa complicado. ojo, con lo que hay ahí. Sí. Está jodido. Cuidado con eso. Si quieren vamos a empezar de a poquito, ¿sí? ¿Quién se anima? Si nos equivocamos no pasa nada. Al leerlo, mayora no va, telurar, quaetera adulta. A ver de vuelta, Mayora, Sí. no va. Y ahí puse la cesura. Sí. Sí, está bien. Podría ser. Sí. Telurat, quaetera adulta. A claro, Era Era. Sí, las tres. Claro. intermedio. Ahí se te pone la Esa es larga. Sí, es larga. Teladulta. Sí. Fíjense que tenemos tres Y sinales. hay algo que Hay nunca había aparecido. Una rápida. Que esto aparece, bueno, sí, siempre me sigo olvidando de lugares. Bueno, sí. ¿Dónde podría? Podría ser ahí la cesura, pero Sí. algunos dirían que está cortando el sintagma. ¿No es cierto? Porque Sí. Nohua, muy bien dicho por Nico, la A esa es larga, y telure, ¿en qué caso está? Ablativo. Ablativo, lo mismo que Nohua. Sí, si no sería corto. Entonces, podría ir ahí, pero hay otra cesura. ¿No puedes poner una trocaica en la coma? Sí. Creo que hay que en el segundo metro, sí. Porque puede haber una trocaica acá. Segundo pie. No solamente hay una trocaica pentemímera, por así decirlo, sino que puede haber una trocaica triemímera que nunca había aparecido y que también está entre las posibilidades de la trocaica. Es decir, tenemos dos posiciones factibles para una trocaica. En el primer troqueo o en el segundo troqueo. Y este es un buen ejemplo. A veces es mejor decir las cosas cuando aparecen, Sí. ¿no? Sí, es Tirar tanta teoría. Es verdad. Sino, acá ustedes Por ven ejemplo. el contexto necesario o posible para esa trocaica. Fíjense que dice mayora y termina, por lo menos, corta, porque ese mayora viene en relación con, con lo anterior, ¿no es cierto? Claro, ahí termina, casi tenemos un encabalgamiento entre el verso 199 y el 800. Hay un encabalgamiento. Sí.
Bien. ¿Estamos? Entonces ahí tendríamos una cesura. Es mayora, podría ser una mente mímera, Sí. pero si no, no hay otra posibilidad de donde me dé otra Tal cual. por ese encadenamiento de sinalefas que tenemos. Por ese encadenamiento de sinalefas. Y van a ver que a étere lo usa en esa posición Virgilio. A pesar de que es una palabra, como ustedes pueden ver, de origen griego, ¿no? La presencia de la TH ya me está indicando ese origen, tengo ahí una aspiración. Tal cual. Y fíjense también desde el punto de vista, digamos, métrico, cómo las sinalefas van como apurando el final del verso y van uniendo estas palabras. ¿Por qué? Porque acá aparece esta hierogamia, ¿sí? La idea de que la tierra es adulta, entonces establece una unión con el éter, ¿sí? Ese matrimonio sagrado. Lo interesante es que uno pensaría, bueno, pero si Lucrecio está racionalizando todo esto, ¿por qué plantearía esto? Bueno, porque efectivamente él está mostrando cómo estos dos elementos primordiales se unen todo el tiempo, ¿sí? En el contexto de su pueblo para generar estos ciclos, ¿sí? Es una racionalización, si uno quisiera ponerlo en estos términos, de esa hierogamia que está en casi todas las componentes, ¿no? Yo les hice incluso ahí una notita también en el 7, ¿sí? Bueno, la idea de que la tierra y el éter son elementos primordiales, y Lucrecio insiste en esto, que intervienen en la creación de los seres animados, y si uno quisiera realmente ver un poco más en detalle, tendría que ir a estos dos versos del libro 2, 250, 251. Esto está muy en relación con algo estructural que habíamos dicho antes y que se puede ver incluso dentro del mismo pasaje. Lucrecio está todo el tiempo tirando instrucciones de búsqueda hacia atrás, como una suerte de anáforas para que uno vuelva al libro, vuelva a ese poema, para poder reforzar lo que él está diciendo, ¿sí? Es muy interesante eso. Es un poema que internamente establece muchísimas referencias entre los distintos pasajes, de carácter de colocación semántica o lexical, también incluso referencias de temas, hay temas que se van repitiendo, ¿sí? Y eso también nos hace pensar en la idea de un conjunto totalmente ordenado, organizado y cerrado con principios propios, ¿sí? Bueno, como ya lo vieron ustedes, el poema de Lucrecio incluso tiene una estructura cíclica, ¿no? Y lo interesante es ver cómo ese macrocosmo cíclico también se va repitiendo dentro de distintos, o entre distintos pasajes del poema. Bien. Sí, sí, por acá. Acá, ¿no? No, ahí. Vamos en la novela. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué tenemos ahora entonces? Nuevamente. El quinquillo. ¿Sí? Otra vez Vuelve a retomar eso. ¿Sí? ¿Y de qué va a hablar? Va a hablar de que en un principio el género de las grandes aves y los diversos pájaros. ¿Ya había hablado de las aves y de los pájaros? Sí, había hablado a partir de sus plumas, ¿sí? Había hecho una metonimia. Ahora se mete específicamente en el género, ¿sí? Y también les hice una notita acá, ¿por qué? Porque acá hay una divergencia entre algunos traductores en cuanto a cómo traducir esto. Munro y Bailey, que lo sigue mucho a Munro, entienden el sintagma Genus alitum, ¿sí? Como la raza de las aves de corral, en contraste con Wolves, ¿sí? O sea, acá habría una diferenciación dentro de la misma raza entre dos especies distintas, ¿sí? Sí, porque uno hablaría y tendría que traducirlo igual. Porque... Tal cual, sí. Por eso nosotros elegimos pájaros. Y ahora sí, podemos hacer si quieren la métrica, así vamos viendo algunas cositas. ¿Quién se anima? Este es fácil, no es tan difícil. Así también repasamos algunas cosas de morfología, por ejemplo, así que no vienen mal. Principio Genus alitum, Guariae, Lucres. Muy bien. Principio. Y acá estaría la cesura, ¿no? Sí. Bien. Guariae.
humanidad, Podría haber una cesura tripímera también, también. principio. Sí, No tan un poco más debilitada, pero ahí evidentemente, miren cómo divide claramente en tres partes, ¿no es cierto? El hexámetro, es clarísimo. Y nuevamente aparece este término, ¿sí? La cuestión de la diversidad, Sí. que no aparece al inicio del pasaje. Entonces, también esto, fijémonos como parte de lo simple a lo múltiple también, hay una suerte de progresión, que habíamos visto en los primeros versos, esta progresión cuando da origen cuando cuenta, digamos, el origen de las plantas. Primero las hierbas, después las plantas un poco más altas, después los árboles que compiten. Acá ya tenemos una variedad, digamos, intra-genus, o sea, dentro del mismo género hay como ciertas variedades. Y eso también es bastante interesante, cómo se va expandiendo. Sí, además uno puede pensar lo que es la unidad frente a la variedad, ¿no es cierto? Bueno. Esto de genus frente a la varietas, ¿no es cierto? Que él está poniendo una palabra que es un hiperónimo, Sí. como es genus, y podría haber utilizado también varietas, entonces podría haber utilizado el término abstracto, y sin embargo recurre a un adjetivo indefinido, ¿no es cierto? Que por supuesto también le conviene para generar, como ustedes pueden ver, una literación, ¿no es cierto? Guardia, lucre, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿ustedes pueden decir alguna, es una pregunta medio, no tramposa, pero como Sí. para Está hinchar? bueno, ¿no? Para hinchar. ¿Qué me podrán decir de Porque alguien? si no después Sí. eso no lo encuentran. Sobre todo la morfología. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué nos pueden decir de alguien? Genitivo plural. Genitivo plural. Bien, Sí. muy bien. Muy bien. Bien. Pasamos entonces al siguiente verso porque es interesante cómo inicia el verso. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Qué palabra? Owa. Owa. ¿Sí? Fijémonos que Owa es la parte, ¿sí? La parte que genera otra vez a estas aves. Nuevamente vuelve a jugar con esto, ¿no? Con principios generativos. Acá la tierra aparece en esta parte, aparece la tierra en estos versos generando a las especies. No. Eso también es interesante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la tierra también atravesaba por distintas edades, ¿sí? En algún momento esa tierra es Nowa, ¿sí? Pero ahora ya no. Entonces, esos principios ya están establecidos y él saca del contexto a la tierra, ¿sí? Ahora va a hablar del género de las aves y estas aves son las que dejan los huevos, ¿sí? Empollados. Entonces también es interesante pensar esto. Cómo Lucrecio primero nombra a la tierra en un tiempo pasado y en el presente existen los efectos generadores de esa tierra, que se van a replicar en las especies. Después la va a seguir nombrando a la Tierra más adelante, o sea, la Tierra nunca va a dejar de estar, pero está como en un segundo plano ahora en la narración. Lo que está por delante son estas especies que ya tienen esos principios incorporados y pueden generarse a partir de estos principios primordiales, ¿sí? Y si hacemos la métrica, también vamos a ver que el verso es muy interesante en cuestiones, por ejemplo, de aliteración. Fíjense la cantidad de vocales que hay acá. Y son vocales mucho más abiertas frente a las vocales cerradas que tenemos arriba, ¿sí? Y aparece al final del verso algo que nos remite directamente al pasaje que trabajamos con el que es Exactamente. Guarda. Tempore guarda. pero tempore, bueno. Tempore, ¿no? La idea de la primavera, ¿no es cierto?, como procreadora o como tiempo de procreación, ¿no? Esto también, Lucrecio nunca se olvida, ¿sí?, de la sucesión de las estaciones que nombró antes, ¿sí? Es como si la misma fecundidad de la Tierra dependiera de un tiempo específico, que es el tiempo de la primavera, ¿sí? Vamos a hacer la métrica, así lo vamos viendo. Lo que no sea otra persona que no sea Nico. Sí. Yo la puedo hacer. Sí, bueno. Bueno, recuerda que el otro día las hizo Catalina, Son los metricistas de... los metricistas de acá del curso. Vamos a propiciar a otros metricistas. Claro, Dale, dale. Sí, obvio. Sí.
Ova relinco de van, de exclusa de tempore huerno. Excelente. ¿Dónde pones la cesura? Es el band, ¿no? Sí, después del van que cae la pente. Es la pentemimeral, claro. Como ustedes pueden ver, es la más común de todas. ¿no es En el cierto? verso pasado no sé, o sea, quedó una trímime y después de... Y heptemímera. Es una hepte- Después de Es alitum. común, cuando cae una heptemímera, uno tiene que pensar que tiene que haber una triemímera. En general la combinación es triemímera-heptemímera. Podría haber una heptemímera sola, pero es con lo mismo que una triemímera sola. Puede haber, pero es mucho menos frecuente, mucho menos frecuente. La que puede estar solita es la pentemímera, que en definitiva casi como que está dividiendo el hexámetro en dos. Pero si encuentran una hepte, vayan a pensar en la posibilidad de una triemímera, y viceversa. Son de las combinaciones más esperadas. Sí. Bueno, acá me quedó corta la pantalla, pero pensando también en la cuestión de la sucesión de las estaciones, este verso establece una relación temática con el siguiente, ¿sí? Esperen que voy a borrar si ya la copié por esta... me quedan de... Esta es la última, chicos, es la de Owa, la que hicimos, que quedó acá abajo. Sí. No se la borro por si alguien la quiere copiar. Una pregunta ahí, Sí. exclusa, ¿con quién está coordinando? ¿Con las Guardia de Volucres? Claro, Sí, claro. Sí. Sí. Con lo cual quiere decir que ahí tenemos una construcción de participio predicativo, ¿no es cierto? Claro. Predicativo subjetivo, ¿no? Claro. ¿Dónde parece que puede estar en exclusa digamos, la marca del participio? ¿A qué verbo lo pueden remitir? ¿A qué forma verbal? Claro. También como para que nos vayamos acostumbrando que no siempre es un adjetivo verbal con una T. O sea, por más que sean todos, no aparece, la T no aparece. Por más que uno dice adjetivo verbal en todo, Por la ahí S. pasó otra cosa. Claro. ¿Cómo, Germán? Por la S. En la S. En la S. ¿Y te acordás qué fenómeno, qué pasó acá? Está bueno eso, Y ¿sabes? dental cae frente a la sibilante, ¿no? ¿Cómo? En excludo, sí. Claro, excludo. Claro. Sí. Dental cae frente a sibilante. No te escucho nada. Que dental cae frente a la sibilante. Sí, hay una sigmatización acá, Claro. ¿no es cierto? Sí. Sí, muy bien. Pero bueno, también está bueno estar atentos a esto, ¿no? O sea, qué formas participiales o qué formas verbales a veces... Aparte a mí lo que me resulta interesantísimo esto, ¿no? ¿Qué significa excludo, no? Bueno. Uno lo pondría como excluido, es decir, puesto afuera. Algo que pensamos como encerrado, está puesto afuera. Por lo cual, yo creo que estos tipos ya estaban empezando a pensar en las formas no solamente de procreación, sino dónde es que los animales se generan, ¿no? Sí, de gestación. De digamos. gestación, eso es lo que no me salía, Sí. ¿no? Fuera de la tierra también, ¿no? Como si uno pudiera, esto que había dicho Nico antes, el hecho de que esta nova telus pudiera generar dentro de su propio vientre, ¿no es cierto? Y acá están formados, pero afuera. Nosotros pusimos empollados, claro. Sí. Empollados. Es lo más cercano, claro. ¿Cómo lo pones esto? ¿Excluidos? No lo podés poner. Claro. Pero en realidad literalmente es lo que dice, Sí. ¿no? Y si nosotros nos pudiéramos a pensar, en realidad el huevo es también una forma de útero. Sí. Lo que sucede es que ese útero está fuera de la madre, ¿no? Y otra cosa que por ahí podemos pensar, que de nuevo Lucrecio recurre a Nova Telus, que es el comienzo de este pasaje, pero creo que hay una variante, si nos fijamos. Sí, Nova Telus. Creo que en el comienzo está, acá dice Nova Telure, Sí, Nova Telus dice Nova Telus. ¿No? La nueva tierra, pero acá la variante es que aparece en ablativo, Claro. ¿cierto? Pero sigue siendo una causa eficiente, un agente. Sí, Eso también es interesante. exactamente. Como siempre, no importa, por más que
este narrativo, o sea, el rol temático de las relaciones de la gente. Es así. Exactamente, exactamente. En el sentido de procreadora, Claro, ¿no? exacto. Bien. Bueno, entonces habíamos comentado recién, antes de hacer esta métrica, ¿sí?, la idea de relación entre el tempore bueno y el verso que sigue, ¿sí? Vamos a hacer la métrica del verso y lo vamos a leer, ¿sí? Que también acá tenemos nuevamente qué cosa, qué sonidos ven ustedes que se repite. Es muy interesante también pensar en esto, ¿no? O sea, siempre nosotros como que tratamos un poco de reponer lo que dice Eli, de Eleonora Tola sobre la estilística, pensar en cómo los pequeños morfemas o los pequeños grupos consonánticos o de sonidos van generando también un sentido de lectura sobre ese... Sí, habría que, bueno, ellos que ya están más avanzados, yo tendría que buscar en casa, que creo que tengo 2 ejemplares, de un libro que trabaja específicamente sobre la cuestión del exámetro dactílico, que es un poco a la manera que nos enseñó siempre Eleonora, ¿no? Que ellos trabajan mucho, los que hacen la nueva estilística, sobre la base de dáctilos y espondeos, no la combinación de dáctilos y espondeos. Y entonces, haciendo como esas micro segmentaciones dentro del exámetro, ahí uno puede ver, bueno, qué pasa con la ubicación de las palabras, con esto que nosotros insistimos tanto de las alteraciones, las cuestiones de los sintagmas, ¿no? Pero ellos trabajan, no sé si vos viste los análisis, ¿sabes? Sí. Los antiguos análisis de Eleonora, donde ellos ponen dáctilo, escondeo, ¿viste? Todo eso. Sí, me acuerdo, en el plano me acuerdo que he visto un par de cosas de ella que trabaja más que nada sobre los dáctilos. Bien, bueno, vamos a hacer la métrica. ¿Quién se anima? Que no sea Nico y que no sea No, Cata, que no sea Germán, otras voces. Ahí está. Ahí está. Folículos, utnum, teretes, ahí está, Picade, ¿no? Picade. Picade. Bien. Folículos. Bien, ¿y dónde colocarías la cesura? ¿Tu nombre era? Julieta. Julieta, ¿dónde colocarías la cesura? Después del nunc, ¿puede ser? Sí. Sí. Podríamos poner una después del nunc. Es interesante también que antes de la cesura hay mucha repetición de las U o U, Sí, digamos, sí, y después sí, hay sí, todo sí, E, T sí. y E, básicamente. Sí. T, ahí está, T. Sí, Sí, todas esas T, ¿no es cierto? Esas dentales sordas. incluso hasta como que van ralentizando, eso es interesante por ahí. ¿Se acuerdan cuando él apuraba, digamos, el tempo del verso con las tres sinalefas? Claro. Fíjense que acá, si nosotros lo leemos fónicamente, lo va como, las oclusivas dentales lo van como marcando el corte, o sea, va como haciendo más lento esto. E incluso hasta haciendo un trabalengua, si uno quiere acá, ¿no? Que estaría en relación con lo que está diciendo. Fíjense lo que dice. Él contrapuso a los huevos que están empollados por estas aves y ahora una imagen que en la antigüedad es ubicua, está por todos lados, que es la de las cigarras. ¿Sí? ¿Cómo nacen las cigarras? ¿Cómo se creía que las cigarras nacían de la tierra? ¿Sí? Fíjense, cómo ahora está contrastando nuevamente con este temporal, ¿sí? Una idea pasada con una idea presente. Por eso a mí me gustó mucho, la verdad, la lectura de Mónica Gale de estas dos analogías, porque sirve para no perderse en las dos construcciones que hace Lucrecia tras este pasaje, la causa y el efecto y el presente, el pasado y el presente. Y como también podemos pensar en relaciones, digamos, entrecruzadas entre causa y efecto y pasado presente. Fíjense, como ahora las cigarras abandonan en verano, ¿sí? Y acá vamos a bajar, así completamos el sentido del verso. Y le borro un poquito acá. Como ahora, ¿sí? Las cigarras abandonan en verano, nuevamente está contrastando el tiempo verano con el tiempo de la primavera, y acá viene como la frutilla del postre que es Montezuma. Ahora vamos a entrar un poquito en esto. Y que abandonan sus delicados folículos, ¿sí?
Yo les hice una notita con folículos. ¿Por qué? ¿Qué ven ahí desde el punto de vista morfológico? Pensando en la formación de la palabra, ¿sí? En los formantes. Desde el caso, bueno, ya sabemos qué es. En la terminación, en un infijo, en digamos. un infijo. ¿Es un diminutivo? ¿Puede ser? Exactamente. Bien. Y un diminutivo, si uno tuviera que decir en realidad, nosotros pusimos folículo. Sí. Pusimos la palabra técnica, una palabra muy técnica, pero si no, ¿qué tendríamos que haber puesto? Hojitas. Hojitas. Verde, hojitas. Sí. Hojitas. Exactamente. Fíjense, igual que sigue como esta idea de encierro, como una suerte de símiles a úteros. Los huevos, estas hojitas que envuelven a las cigarras. Y la notita dice claramente lo que muy bien señaló Germán, ¿no? El sustantivo folliculus y es un diminutivo, ¿sí? De folículos, con el sentido primario de pequeño saco. Exacto. ¿Sí? Eso es lo interesante. Y esto yo les recomiendo porque fue una locura en el momento que nosotros estábamos trabajando, el comienzo del libro cuarto. Sí. Porque en el comienzo del libro cuarto es ahí donde en uno de los proemios, en realidad es un doble proemio el que podemos encontrar en el libro cuarto, con lo cual eso amerita que la locura de Lucrecio, nada que ver. Y ahí aparece lo que es, yo creo que la relación entre este folículo que tenemos acá, folículi, con lo que va a ser el tema central del libro cuarto de Lucrecio, que son los simulacra. Y los simulacra él los compara, claro, cuando uno dice simulacra, ¿qué piensa la palabra simulacro? Un simulacro, es decir, qué sé yo, como la apariencia de, ¿no? La apariencia de algo. Pero en realidad él compara los simulacra como si fuera justamente como la piel de algo, como un saco, ¿no? Que, como al igual que la serpiente, cuando cambia la piel, no, yo le tengo como mucho terror, cuando cambia la piel, ¿qué deja? Alguna vez deben haber visto en algún programa qué es lo que queda, como un saquito seco. Eso podría ser un folículo, ¿no? Y eso es la idea del simulacrum para Lucrecio. Sí, es muy interesante eso también. Pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Cómo a partir de, digamos, de estos conceptos que son tan importantes, centrales, y son un número relativamente reducido, pero son tan complejos que se vale de un montón de imágenes como para volver a repetir eso. Y ahí se ve lo que dice Lili, la consistencia de Lucrecio. No es inconsistente para nada, es muy consistente. Bien. ¿Por qué le señalamos entonces nosotros Spontesúa? ¿Sí? Este es un sintagma que aparece mucho, a nosotros nos costó ponernos de acuerdo realmente cómo traducirlo. ¿Sí? El mismo problema, quizás no tanto, pero como con voluptas, que también tuvimos grandes charlas, con Spontesúa también. ¿Sí? Este sintagma nosotros lo traducimos siempre con la idea de por propia voluntad. Algunos lo tienden a traducir por espontáneo. Exactamente. Fíjense en la raíz de spons, ¿sí? Spontis, uno piensa en lo espontáneo, lo que surge, digamos, casi de la nada o porque sí. Porque sí. ¿Sí? Bueno, nosotros elegimos por propia voluntad. ¿Sí? Si ustedes van, yo esto no se los coloqué en nota, pero sería interesante por ahí que lo revisaran. El pasaje que ustedes ya trabajaron el año pasado. El año pasado. Que es el libro quinto, específicamente. ¿Cómo? Que ahí también aparecía el Spontesúa. No, lo van a encontrar, es uno de los sintagmas, yo creo que debe ser de lo que más se repite porque forma parte del ideario epicúreo, ¿no es cierto? Eso forma parte de una de las grandes ideologías, podríamos decir, de la teoría epicúrea. Tal cual. En esos pasajes específicamente es donde todos los comentaristas hacen como hincapié en la porción de Spontesúa, y es muy interesante ¿por qué? Porque en el libro quinto es donde, hacia el final, es donde se narra todo el devenir de la humanidad, ¿no?
Entonces también como, de alguna forma, la humanidad y los animales, al salir de la Tierra, tienen una conexión también en sus propias causas y efectos, ¿sí? Y lo interesante de Spontesúa es que acá lo que está haciendo Lucrecio en el pasaje es un poco liquidar la idea de la intervención divina, ¿sí? ¿Se acuerdan que Lilia había nombrado, o había, por lo menos, comenzado a nombrar algo acerca de esta posibilidad de que el clinamen de los átomos diera lugar al libre albedrío, ¿sí? A esta posibilidad de que hubiese un libre albedrío en la naturaleza? Bueno, en esta ocasión Lucrecio nos pone un poco el punto sobre esta idea de que los dioses no están interviniendo acá. Acá hay específicamente un libre albedrío, si uno quiere, o una propia voluntad de estos animales para abandonar esos. Porque si uno dice espontáneamente, pareciera ser que no tiene ratio. Sí, claro, exacto. ¿No? Y que está más cerca de la teoría de los estoicos, ¿no? Como que sí, todo como porque aparece. sí, a ver, azarosamente. Exacto. Es cierto que la cuestión del clinamen tiene la cuestión del azar, Sí, pero no es un azar porque sí, porque Lucrecio va a insistir en múltiples ocasiones en el hecho de que hay determinadas leyes que la naturaleza tiene que cumplir, porque las cosas no se hacen de cualquier manera. Y si se hicieran de cualquier manera, tiende eso que resulta va a tender a su desaparición, que no será una desaparición completa, pero no se va a sostener en el tiempo. Eso es muy impresionante si nosotros nos ponemos a pensar en relación con la evolución de la vida natural, ¿no? ¿Por qué es que los dinosaurios desaparecieron? claro, tal cual. Si es que porque vino un meteorito y que quizás eso es lo más fácil y ¡boom!, lo destruyó todo, o bien es que desaparecieron porque fueron evolucionando hacia otra cosa, o porque evidentemente los cambios climáticos hicieron que no pudieran tolerarlo y fueran, ahí está evidentemente la teoría darwiniana de la selección natural. Sí. Que Lucrecio nombra más adelante, nosotros no llegamos a ver esos pasajes, pero nombra más adelante la competencia entre los distintos animales, esa suerte de experimentos de la naturaleza, algunos animales que se adaptan mejor, otros que no se adaptan y van pereciendo. Está la idea de una selección. Está. ¿Sí? Sí. Y eso sería también, como dice Lidia, el fruto de esa ratio. O sea, hay un cierto causa para las cosas. No es que sea Por eso es que nosotros cuando nos encontramos que todos decían espontáneamente, paremos la mano con la cuestión de lo espontáneo. Es cierto que lo hace por sí misma, y entonces ahí estaría la idea de la voluntad, ¿no? Y además, eso está en contra del determinismo, sí. que el determinismo sí es una característica de los antiguos atomistas. Bueno, y otra cosa interesante es que abandonan por propia voluntad sus delicados folículos buscando sustento y vida. Muy bien. Acá, nuevamente, Mater Tenus ya no está nutriendo directamente a estas especies, sino que estas especies ya pueden, digamos así, arrancar solas. Tienen ya los principios como para poder buscar sustento y vida. Bueno, y terminamos con el sentarse dentro y hacemos un corte. Sí. Porque es muy interesante y además una cosa que por ahí habría que marcar. ¿Qué encuentran ustedes en este verso 804? ¿Qué es todo eso? O parte de eso, Sí. ¿cierto? El 803 y 804 es una comparativa, ¿puede ser? En 803 comienza Sí. la comparativa, ¿no es cierto? A través de ese U, ¿no? Y fíjense que esto es propio de un discurso explicativo, la utilización de los ejemplos, por lo comparativo. Yo no sé si tan comparativo. Yo recuerdo que mi profesor Schroeder, él muchas veces no distinguía, porque él decía, no siempre se puede distinguir entre lo comparativo y lo modal, ¿no? Y él hablaba
a veces gustaba de decir comparativa modal, que es un poco lo que está acá. Y lo comparativo modal es la ejemplificación propia de un discurso científico, de un discurso explicativo. Claro. ¿Eh? Y pensemos en el modo del verbo de esa comparación. Claro. Teniendo en cuenta esta idea de explicativo, de algo objetivo que informa. Exacto. ¿Cuál es el modo del verbo? Es indicativo. Muy bien. No, ¿dónde está? Ningún. ¿En qué modo te preguntó Nico? Modo verbal. ¿Qué dijo? Sí, Indicativo. Indicativo, Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, sí. Mi oído ya Sí, no ok. responde. Eso. Entonces, claro, está muy bien, fíjense eso, ¿no? O sea, cómo de alguna manera la modalidad acompaña, también por más que sea una regla sintáctica, acompaña a esta explicación. Y en ese los 804 que encuentran ustedes, que siempre resultan tan difíciles de señalar, ¿no? ¿Dónde está el objeto directo del input? Los folículos Los teléteres. folículos. Ajá. Fíjense ustedes la ubicación. ¿Y qué está modificando los folículos? Otra persona que no sea Germán. Las muchachas acá tienen que tomar la voz. Sí. No es un adjetivo que nosotros nos tenemos todo el tiempo. La construcción. Hay una construcción. Que es predicativo objetivo. Predicativo objetivo. ¿Dónde está ese? ¿Cuál es el núcleo del predicativo objetivo? Petentes. Petentes. Y petentes es un participio presente activo del verbo Peto. 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 Claro. Es objetivo. Y fíjense la ubicación, que por supuesto de esto tiene su objeto directo, qué sé yo. Que además de por sí es una maravillosa literación ese Witam, ¿no? Miren la ubicación. Sujeto con verbo, núcleo del objeto directo con el núcleo del predicativo. ¿Sí? Y miren qué maravilla, ¿no? Terrible. Un trabajo de ubicación de las palabras en el verso natural. Maravilloso quiasmo. Esto sí es un maravilloso quiasmo. Bueno, ¿qué nos faltaba? La de folículos habíamos hecho. Sí, vamos a hacer la Podemos misma. hacer si hacemos el corte, buenísimo, porque nos queda maravilloso, porque después como que comienza otra cosa, bueno, Claro, viene ¿no? esa sentencia, digamos. Claro, cierra. vuelve a retomarlo. Es muy recursivo, es como que termina, vuelve a empezar. Pero eso es lo propio de un discurso didáctico. Claro. Bueno, ¿quién hace la métrica? Que no sea ni Nico, ni Cata, ni Juli. Alguien más. Ahora vamos como para allá, me parece, ¿no? Como para Ojo, para la derecha o la izquierda, mejor. Es tremendo esto, Es tremendo. Ahí, Darío, otro de la petricita, Bien, Jalaca. Lincunt sponte sua victum vitamque potentes. Muy bien, bastante bien. Pusiste unos Sí. de más ahí. La primera parte, sobre todo del verso. Sí. Ah, sí, me trae porque justo. Te graba esa por- primera parte. Sí, sí, porque justo. Es tremenda, porque Dáctilo. no empieza con un dáctilo. Claro. Acá hay que pensar como un latino, y no como, aunque sea raro, y no como un hablante de español, porque esta U, recuerden que... Sí, no cuenta por la métrica. Exactamente. Eso constituye una unidad, por lo tanto no la puedo separar, ¿sí? Entonces es un escondeo, es lincun esponte sua, ¿sí? Recuerden que esta es breve porque es marca de que está en Ablativo. de ablativo singular. Entonces es breve. Ay, Tiene que ser breve. ¿Qué hay? Un Salen poquito, los ¿no? bichos, che. Sí, está terrible. Bien. Tú dijiste muy bien. Un tanto. Vitamque petentes.
¿Y dónde colocarías la cesura, Daniel? Pentemímera. Bien. Claro, Sua. Suá. suave. Muy bien. Sí. Muy bien. Tengo un esponte suave. De un lado el esponte suá y del otro el gurito Buenísimo, muitante. buenísimo. Sí, ¿Vieron lo que sí, es sí. eso? Es increíble. Sí, sí, muy bien. Sí, sí. Pero bueno. Y por un lado la modalización de cómo buscas, pensemos Claro. en esto, ¿no? Está muy bien separado, sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿les gusta hasta ahora el precio? El precio lo gusta siempre, es una retórica. Pero digo, o sea, ¿les gusta este pasaje? Sí. Acá cuando uno empieza a decir, bueno, evidentemente las ciencias naturales del siglo XIX lo habían leído. O por lo menos lo consiguen. O le habían robado, no sabemos, pero de algún lado alguna influencia. ¿Sí? Bueno, hagamos el polvo. Hagamos el polvo. Hagamos el polvo. Y nuevamente, ¿quién aparece acá? Bien, aparece el primo. ¿Sí? Esto nos lleva directamente al inicio del poema y a toda esa ruta semántica de lo primero, lo primigenial. ¿Sí? Y además, ¿qué otro actor importante? Porque digamos el único casi actor de este pasaje. ¿Quién es? Terra. ¿Sí? Y acá aparece algo que es muy interesante también a nivel, digámoslo así, metapoético, si uno quiere. ¿Sí? ¿Qué palabrita tenemos ahí que parece un poco romper con la perspectiva de narrativa que tenía Está bien eso. El tibi. el tibi? Muy bien, muy bien. En realidad parece romper un poco con la diégesis, pero si uno se lo pone a pensar en cuanto al estilo de este texto o a la función, que es claramente un texto que tiene una orientación didáctica, necesitamos claramente en algún momento un tibi, o sea, algún interlocutor. ¿Sí? Acá les puse una notita, ¿sí?, que dice precisamente eso. El problema de Tibi representa una apelación directa que como maestro su precio le realiza a su alumno. ¿Sí? Si quieren podemos hacer la métrica. Este verso está muy bueno. ¿Sí? También por las aliteraciones que tiene. Y ahí hay un fenómeno que se va a dar. ¿Cómo sería la métrica de este verso? Alguna de las otras A muchachas. ver a quién sale sorteado. Sí. Ponte suba, por propia voluntad. Ah, claro, mejor. Sí. Bueno, yo. Ahí. Tu nombre es Carolina. Carolina. Dale. Tum, tibi, terra, dedit, primum, mortalia, saigla. Muy bien. ¿Sí? ¿Y dónde colocarías la cesura, Carlos? O la cesura. Después de dedit. Bien. Edith. Una antenímera. ¿Podríamos pensar en una antenímera si quisiéramos? Después de primum. Sí. Yo, por lo menos, leyéndolo, pienso en una antenímera. Porque además Sí. deja ese primo Exacto. en posición media, muy destacada prácticamente, la posición media no tanto, pero un poquito desplazada. Pero hay otro fenómeno Sí. ahí. Hay otro fenómeno. Hay un fenómeno que está directamente relacionado con las largas y las breves. Esa palabrita es tibi, en tibi es donde se da ese fenómeno. Era de esos que, de acuerdo a la necesidad del verso, podía parecer un apocopado, ¿no? Acá no está apocopado, ese es con mini. Claro. Que ahí sí vos podés tener un apoco, en realidad no es, sí es un apoco, Sí. porque se da en la última sílaba. Pero acá sí también por una necesidad métrica. ¿En qué caso está tibi? Vamos a ir por ahí. ¿En qué caso está tibi? Dativo. ¿Cómo tiene que ser la I, la segunda I de tibi? Si es dativo. Larga. Entonces, ¿cómo nos resulta
esa palabra? En realidad resulta un llambo. Entonces, ¿qué hace el poeta? Abrevia esta larga y a ese fenómeno, sí, es una licencia poética desde el punto de vista métrico, se llama abreviatura yámbica. No aparece por primera vez, ya apareció el año pasado, pero bueno, son esas cosas que no siempre uno recuerda, ¿no? Pero la hemos visto en este tipo de palabras, ¿no es cierto? Está muy bien eso de tuntivi terra dedit, ¿no? Podríamos pensar ahí una diéresis en tuntivi, sí, también ¿no? podría ser. Una diéresis. Pero recuerden el hecho de que la palabra en realidad es un llambo, breve, larga, y ahí no tengo cómo sostenerlo. Eso, necesito una breve. Entonces a ese fenómeno se lo denomina abreviatura yámbica, que aparece muchas veces en el teatro, en los textos dramáticos. Dramático, sinónimo de teatral, ¿no? Por las dudas. Bien. Bueno, desde el punto de vista sintáctico no tiene grandes complicaciones, pero sí es interesante otra vez este sintagma Mortalia Saecla, que ya lo habíamos visto, y acá es donde les prometí que había una notita que explicaba un poquito estas divergencias de traducción. ¿Sí? Puedo borrar la métrica si les queda más cómodo o la necesita copiarla. Si no la dejo, no hay problema. Pero digo, no hay problema si tenemos la métrica y no nos vamos. ¿Sí? Bueno, el sintagma Mortalia Saecla, ¿sí?, hace referencia a la aparición de la raza humana. ¿Sí? Aunque su interpretación podría englobar también a los animales, esto era lo que habíamos dicho previamente, que hay grandes dudas de cómo interpretar ese Mortalia Saecla, teniendo en cuenta que todos estos animales, estas especies son mortales, ¿no?, dentro del sistema nutricional. En el sentido de seres mortales, y acá sí hay una aparición en el verso 791 del libro 5, ¿sí?, también. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque quizás ayuda también para hacer una suerte de vocabulario o de recorrido personal, pensar en estos sintagmas que tienen muchísima incidencia en ciertos libros, ¿no? Y que eso también nos lleva un poco a la idea de qué temas se pueden llegar a desplegar a nivel macro en los libros. Ustedes saben que los libros de Lucrecio despliegan distintos temas, incluso nosotros cuando hicimos la traducción fuimos poniendo como acápites de los distintos temas. Pero, de alguna manera u otra, también los comentarios consideran que los libros representan grandes áreas, ¿no? Esto es interesante también, ver cómo el mismo poema establece no solamente distintos temas que parecen desenganchados, sino que esos temas desenganchados se van concatenando a veces también con las ideas de estos sintagmas en grandes áreas que quiere proponer Lucrecio, ¿sí? Y es muy interesante pensar por qué, porque Mortalia Saecla, ¿sí?, que son las generaciones o las cosas mortales, la generación de cosas mortales, están en relación también con todo lo que él cuenta más adelante acerca del devenir de la humanidad, ¿no?, pensando a esa humanidad como una cosa mortal. Bien. Y después les hice otra notita, ¿sí?, que es muy interesante, acerca de otra interpretación, ¿sí?, que vamos a ver un poquito más adelante, acá con el siguiente verso. Pero no quiero terminar esta nota diciendo que Munro señala que este pasaje puede remitir a un fragmento de Menanife de Eurípides, ¿sí?, la idea de Mortalia Saecla, a partir de que Lucrecio mantiene el mismo orden de creación que el del pasaje Eurípides. Se lo copié acá, ¿sí?, abajo. Acá lo tienen el pasaje, ¿sí?, que habla de los árboles. ¿Sí? Y acá tienen genos de Netón, ¿sí?, que claramente es casi un calco en latín, ¿sí? La idea del género, ¿sí?, o la generación de las cosas mortales, ¿sí? Me pareció muy interesante este comentario de Munro, ¿por qué? Porque también habla de la riqueza de los recursos que utiliza Lucrecio y de todas las fuentes, ¿no? Pensar, bueno,
la níquel no está en estado, digamos, o sea, no la tenemos completa, pero sí está bueno que justo nos haya llegado uno de los fragmentos en donde Lucrecio repite el mismo orden en el sintagma que Eurípides. Bueno, y entonces la traducción, sí habíamos dicho que era para ti, es el tibi, entonces tú, la tierra dio de nacimiento, nosotros lo traducimos así como entregó, dio nacimiento, ¿sí? Se originó, en primer lugar, primum, ¿sí? A las generaciones de los mortales. Acá sí elegimos nosotros traducir con el sentido de la raza humana, ¿sí? Porque sería la última generación que está nombrando de todos estos animales. ¿Sí? Y esto va a tener mayor sentido ahora en el verso que sigue. ¿Sí? Vamos a ver acá. En realidad en el pasaje que sigue, porque es toda una unidad. ¿Qué vemos nuevamente de todos estos elementos que utiliza, que se nombran en el pasaje de Lucrecio, estos elementos que serían primordiales o primigenios? ¿Cuáles aparecen nuevamente? El calor, ¿sí? Y la humedad, ¿sí? ¿Y dónde rebosaban? En los campos, ¿sí? Nuevamente tenemos una imagen que es una variación del inicio del pasaje. Fíjense la idea de los campos, ¿sí? Y la idea de lo rebosante, ¿sí? La idea de este verbo súpero está como todo como inflado, hinchado, rebosante. La idea de la fertilidad nuevamente, ¿se acuerdan que había usado el verbo fúlgido antes al inicio, ¿no? Como que todo resplandecía de verde. Bueno, acá también el calor y la humedad y mucho rebosaban en los campos, ¿sí? Otra vez la idea de estos elementos. Por lo tanto, ¿sí? Donde se ofrecía oportunamente cualquier parte de un lugar, ¿sí? Si quieren podemos hacer la métrica de este y después bajamos a este verso y lo vamos a ver. Bueno, acá la compañera ya hizo la métrica, faltan algunos que todavía no han cantado. Si quieren vamos allá atrás. A ver, ¿hay más? Sí. ¿Tu nombre? Mairea. Mailen. Mairea. Mairea. Ajá. Multus enim calor. Ahí se unen o algo. Multus enim. ¿Qué pasa con calor? Ahí. Los dos sombreros. Bien, muy bien. Entonces, Mairea, ¿dónde te queda el acento? ¿Dónde queda la larga? Acá. ¿Dónde cae el ictus? En la segunda. Calorat. ¿Sí? Porque además, ¿por qué te parece que cae el ictus acá? En at, bueno. Porque está trabada. Bien, tenés una sílaba trabada. Multus enim calorat fue humor superaba en árboles. Bien. Calorat humor superaba. Sí, está bien. Inhábiles. Ahí tiene que haber una señalita. Sí, porque es largo, es verdad. Sí. Al humor superaba árboles. Bien, ¿y dónde colocarías la cesura? Después del enim. Bien, muy bien. Y después de humor. Claro. Muy bien. Fijémonos nuevamente cómo tenemos acá esta conjunción, ¿sí? Que da paso a un efecto, eso es lo interesante, y después los agentes, el calor y el humor, ¿sí? Y los separa, y los pone en posición también central entre esas dos cesuras, ¿sí? Muy, muy interesante. Con terminaciones iguales. ¿Sí? Además, sí. Bien. Y vamos a hacer la métrica del segundo verso, ¿sí? ¿Quién la quiere hacer? Cada vez quedan menos, así que si quieren podemos repetirlo, no hay problema. Por acá. ¿No? Bien. Bueno, alguien que se ofrezca. Acá el metricista estrella, sí, bien. Ubicuae lo que regió fortuna daba. Bien. Abajo. Abajo.
ok, ubicual, puedo aquí, yo, nada abajo. Y ahí tiene que haber, deben ser las dos breves, sino ubi, ¿no? Ok, ubicual, puedo aquí. Sí, tenés razón. Ahí. Ok, ubicual, puedo aquí. Reguió, fortuna, ¿no? Ahí lo arrastramos la O, ¿no? ¿Y dónde pondrías la cesura, Nico? Aquí. Bien. Muy bien. Bueno, acá Mónica él señala ¿sí? que este op tiene un uso adverbial, ¿sí? Por eso nosotros lo tradujimos con un matiz de causa, ¿sí? Por lo tanto, también están en posición inicial, podríamos pensar en un relativo aparente, incluso, ¿no? Sí. Bien. Casi hasta podría llegar a ser un acusativo adverbial, Sí, ¿no? sí, En sí. cuanto a esto. En relación con esto, en cuanto Sí, a en esto. relación con esto. Bien. Y fíjense que este matiz, este adverbio, digamos, o este acusativo con función adverbial, refuerza la idea de la causa del ente, ¿sí? Nuevamente va como enganchando todos estos términos, ¿sí? Y acá aparece una palabra que Lili había mencionado antes, en relación con uova, o sea, con ova, con los huevos, y también con estos folículos que envuelven a las cigarras, ¿sí? Que acá nuevamente va a aparecer un poco la imagen de las cigarras y vamos a comentar algo al respecto. ¿Cuál es esa palabra? Úteri, ¿sí? Fíjense que acá ya tenemos una pista de cómo traducir Mortalia Saekla en sentido de los seres humanos, ¿sí? Porque aparece una palabra que está directamente relacionada a la procreación de los seres humanos, ¿sí? Esto también es importante, pensar también cómo Lucrecio va asignándole a cada especie un órgano de gestación con una palabra distinta, ¿sí? Distinta, y va como nombrando estas diferentes formas de gestación, ¿sí? Y también aparece la idea del verbo gesco, ¿sí? Nuevamente un verbo de proceso, ¿sí? Y que está muy relacionado con los verbos de gestación de arriba. Fíjense que acá ya hay una diferencia. Antes teníamos verbos que estaban muy relacionados a la tierra como agente y el resto es un producto, los animales. Corio, por ejemplo, creo. Acá tenemos ya un verbo que no tiene como agente en algún punto a la tierra, ¿sí? Sino que estos seres van creciendo de a poco, ¿sí? También es interesante quizás señalar la cuestión de los tiempos verbales. ¿Cuál es el tiempo verbal que aparece en estos verbos? Por ejemplo, el dabatu, el keban, el imperfecto, ¿sí? La idea de que todavía esto no está terminado, sino que es algo que se va dando de a poco, que es paulatino, que es procesual, ¿sí? Bien. Pero lo interesante es que estos úteri, ¿sí? Que son quienes crecían, ¿sí? Están asegurados, y están asegurados a la tierra a través de raíces. Acá es donde yo les hice una notita, ¿por qué? Porque es interesante pensar en esta imagen de las cigarras. ¿Se acuerdan que las cigarras salían de la tierra en verano? ¿Sí? Acá. ¿Sí? Abandonan el verano por propia voluntad esos folículos, ¿sí? Buscando sustento de vida. ¿Sí? Bien. Acá está, yo tomé el comentario de Schreiber, que está bastante bueno, porque señala que hay una analogía entre la idea del crecimiento y el nacimiento de las cigarras, ¿sí? Y los hombres, y que esta analogía es muy antigua, ¿sí? Y aparece bastante en la antigüedad clásica. Y la idea es que se creía que estas cigarras eran generadas espontáneamente por la tierra. La famosa generación Tal cual. espontánea. De ahí viene también un poco este debate sobre, bueno, ponte suba, que es espontáneo, es por propia voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estado larvario es subterráneo y cuando salen las cigarras es porque ya están en fase, digamos, de adultos, ¿sí? Creo que se llama niño o algo por el estilo, ¿sí? Y estas cigarras están muy ligadas a la estación del año.
Entonces, los antiguos veían que las cigarras salían, ¿sí?, en primavera y estaban bajo tierra en estado larvario en invierno. Entonces hay una clara asociación acá entre el estado intrauterino de los hombres en invierno y este florecimiento, este alumbramiento en primavera, ¿sí? Y bueno, acá Schreiber completa diciendo que los insectos emergen liberando el capullo del saco, ¿sí? Y a partir de eso completan el estado adulto, ¿sí? Y fíjense también este participio muy piola que es apti. Ya lo habíamos visto, Sí, ¿no? que ya Había había parecido. ¿Se acuerdan de qué verbo viene ese apti? Viene de apisco. Sí, son dos verbos. Sí. Y además eso confirma el hecho de que está modificado, ¿no? Es Sí, espera que se ahí está. Está modificado por un acusativo. Acá. Ahí está. Sí. Claro, nosotros pusimos asegurados porque, bueno, Sí. resultaba como muy difícil, ¿no? Sí, es difícil de darle un sentido en español que Claro. explique, digamos, lo que pasa ahí. Como que la tierra nos asegura, ¿no? Sí. Y fíjense radicibus, que puede ser perfectamente un instrumental, si no lo Sí, ¿no? sí. Bueno, esto es interesante ¿por qué? Porque acá hay una suerte de remate de toda esta idea telúrica que aparece en Lucrecio. Los hombres también están relacionados con la tierra. O sea, la tierra es una madre fecundadora y básicamente es otra cosita que yo les señalé, que tanto Demócrito como Epicuro sostenían la creación del hombre a partir del agua y del barro, ¿sí? Esta conjunción. Y la idea es que el ser humano surgía a partir de los vientos con la tierra, o sea, hay una conjunción de barro y agua y a partir de los vientos son los que empiezan a desatar esa unión, ¿sí? Empédocles, ahí les puse el número del fragmento, si lo quieren ir a buscar, le asigna un rol fundamental al calor y a la humedad en la creación de la vida, que es lo que el mismo Lucrecio señala, ¿sí? Fíjense, era mucho el calor y la humedad, ¿sí?, en los campos. Esto es muy interesante también, cómo Lucrecio amplifica digamos, su propia idea a partir de dos posiciones, tanto la de Demócrito como Epicuro como la de Empédocles. Hace como una suerte de unión entre las dos cosas, ¿sí? Bueno, además está decir que ese UBI, ¿no es cierto?, introduce una proposición que es una evocativa, y nosotros hicimos la traducción de ese oportuna por oportunamente, pero en realidad podemos considerar que es el adjetivo que modifica a regio, ¿no es cierto? Fíjense que la palabra oportuna tiene la raíz del verbo oporte, ¿no? Lo oportuno es lo conveniente. ¿Eh? Sí, tal cual. Bueno, acá el gol me comió la voz. ¿Sí? Ah, mira, Bien. claro, si no, no tiene. Si no era vos, digo, hay otro interlocutor. Otro interlocutor, plural además. Tal cual. Bueno, si quieren vamos a hacer este versito que sigue, no sé cómo venimos de tiempo. No sé si venimos Sí, bien. creo que tenemos 5 minutos, Dale, genial. un poquito más. Este verso está bueno también desde lo sintáctico, así refrescamos por ahí alguna que otra cosita, ¿no? Es una estructura por ahí distinta, sigue un poquito abajo, así que lo vamos a ponerlo acá. Bien. Hacemos la métrica de este verso, que también está El otro es muy fácil, ¿no? Sí, el otro es bastante sencillo, si quieren lo hacemos. Pero no tiene, es una pentemínera, que van, que di, terran radicibus apti, ¿no? Es muy fácil. Este es un poquitito más complejo. ¿Alguien se anima?
ser este, el de vos, el 809. Vos subi tempore maturo patefecerat altas. Exacto, claro. Rítmicamente bastante raro, ¿no? Sí. Se junta ahí como un maturo. Sí, esos dos dáctilos juntos, ¿no? Que tenés ese porte con ese fondeo en el medio, es muy raro. ¿Y dónde colocarías la cesura, Nico? Y al final en una extreme. Claro. Y podríamos pensar que en una diéresis ahí Sí, en vos, ¿no? Podría ser. O en témbore, qué sé yo, ahí. También, sí. ¿No? Es verdad, rítmicamente es raro, por eso Muy raro. quería que lo hiciéramos, porque suena raro. Sí. Por ahí no tiene demasiadas complicaciones desde el punto de vista de la cantidad y ver si es larga o breve, eso no tanto. Pero sí desde lo rítmico Desde lo rítmico muy extraño. produce Sí. un corte muy grande con el anterior, que es Tal cual. con una pentemímera común y corriente, ¿no? Sobre todo por el espondeo acá del medio. Esto es lo que a mí me trabó. Sí, por ese trígraco, ¿no? Claro, El trígraco, exacto, eso es un sí. trígraco, sí. Es un trígraco, eso que hay que llamar un trígraco cuando tenés tres largas puntas. Perdón, ¿cuál es la cesura? O sea, ¿por qué hay una cesura de En realidad no es una cesura, No. sino una diéresis. Claro. Ah, La diferencia de la diéresis es que vos podés pensar una pausa en un pie completo, tras un pie completo. Entonces, la diferencia entre una cesura y una diéresis es que la cesura corta el pie, en cambio la diéresis es una pausa cumplimentado el pie. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo dije, hasta uno podría pensar como en una doble diéresis, dejando como separada la palabra tempore, ¿no? Sí, sí. Me parece que sí. No son cesuras, sino diéresis, ¿sí? Y es válida la diéresis, ¿por qué? Porque si no estaríamos cortando con una cesura ahí en la estructura, ¿no? Claro, no tenemos cómo. Nos parece, Sí. no nos queda bien, digamos. ¿Cuál dijiste que era la diferencia entre una La diferencia es que la cesura te corta el pie, corta el pie. En cambio la diéresis es la pausa Sí. cumplimentada el tiempo completo. Claro. Vos ahí tenés wo subí, tenés un dáctilo completo. Sí. Entonces podés pensar en una pausa después de ahí. Tempore, tenés un dáctilo completo. Entonces podrías pensar una diéresis, con lo cual resalta la palabra tempore. Claro. Claro. Ah, ¿Entendés? Y después tenés, fíjate, Acá lo ves. maturó, ahí la diéresis en el temímera sigue el pie. El pie se corta en pate, es maturó pate, ese es el pie. Y después sigue fecerat altas. Bueno, muy bien. Y desde el punto de vista sintáctico, ¿ven alguna conjunción, alguna palabra que pueda estar funcionando como un incluyente dentro de ese verso? Ubi, Claro. sí, muy Y bien. fíjense la diferencia con el ubi anterior, ¿no es cierto? Porque en el anterior nosotros le dimos un matiz locativo que también podríamos haberle dejado un matiz temporal, ¿eh? Sí, No quedaba mal. para No quedaba mal. Pero el ubi tiene esta doble posibilidad. Puede ser vocativo como temporal. Acá no nos cabe ninguna duda que estamos ante un temporal. La palabra tempore me lo está marcando definitivamente, ¿no? Entonces, pensemos en esta gran estructura, ¿no?, temporal, que está acompañado también desde la semántica de las palabras que aparecen acá, ¿sí? ¿Qué palabras relacionadas con el tiempo tenemos acá? Además de ubi, Tempore. tempore, altas. aetas, ¿sí? Ah, Fíjense. Que acá estaba, el otro día Germán preguntaba, saetla, bueno, aetas, acá sí aparece. Acá sí podemos pensar en una edad a nivel un poco más amplio de los infantes, ¿no? ¿Sí? Y no tanto quizás en una generación puntual, en una clase, por ahí, digamos. Y aetas está modificado por infantum,
¿sí? ¿Qué me podrían decir desde el punto de vista morfológico de infanto, ya que estamos con eso? Genitivo. Bien, genitivo, ¿qué número? Plural. Plural, muy bien. ¿Sí? Porque si prestamos atención a la construcción de esta palabra, ¿qué notamos acá? Infanto. Este es genitivo plural, muy bien. ¿Cómo llegarían al nominativo? Esa palabra se la tuviesen que denunciar. ¿Puede ser eso que vimos en la clase pasada, que era calzante, que mataba un amigo, no? ¿O no? ¿Sí? Lo vimos en otra Muy bien. palabra, me parece. Sí, No sí. recuerdo ahora cuál. Pero... Sí, era en Penipotentum. Penipotentum. Ahí está. ¿Y por qué pasa eso? ¿Tu nombre es? Priscila. Priscila. Ah, yo no sé si te la tengo uno conmigo, sí, me acuerdo. Sí. ¿Cómo llegarías al nominativo? ¿Cómo sería el nominativo? Pensando en esto, ¿no? Sí, sin miedo. Tienen una T acá. Cae frente a la S. Bien, cae frente a la S, entonces. Infantes. Infantes. ¿Sí? Que si nos ponemos a pensar en la etimología de infants, piensen que. ¿Qué sí puede significar? Saquémosle el preverbio. Piensen en. Y no hablan. Ah, Ahí está. Viene de for, si no recuerdo mal, ¿no? Esa letra fa. puede ser. Creo que sí. Fijarme, sí. Sí. Pero piensen entonces en eso. O sea, todavía estamos en una instancia en la que estos seres humanos son infantes. O sea, todavía no entran No hablan. en esta. Claro, no No hablan. hablan. Que va a pasar en el libro quinto. Ustedes ya lo vieron, va a describir el origen del lenguaje y va a ser súper interesante lo que dice, ¿no? Entonces pensemos en esto, como acá está describiendo Y la acá lo infancia. en el En infancia. sí, en algún medio. Sí, sí. Sí, porque no recuerdo otro verbo. Ese por faris. Claro, Por faris, por ahí faris. te ves decidido, por faris. Sí, sí, Por faris, facu. Bueno, listo, ya estamos en hora. Después vamos a la próxima, va a terminar Nico. Sí, bueno, falta